Descubre para qué sirve un calendario de contenidos para tu podcast y aprende a crear el tuyo desde hoy. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hablemos sobre cómo hacer un podcast. Como ya lo sabes, y si no, pues te platico el chisme, ya llevamos varios episodios dedicados a no solo la importancia, sino a la creación de un podcast. Propiamente, ya en el episodio anterior, nos encargamos de darle un poquito de seguimiento a los primeros pasos para la creación de un plan de contenidos. Quiero partir que ya en este momento tú ya definiste el objetivo de tu programa, ahorita ya tiene una personalidad, ya decidiste cuáles van a ser esos 2 o 3, incluso 4 temas base o aquellos temas que van a ser categoría o pilares para tu programa. Ya en este punto tienes en mente la duración del programa, ya te había dejado de tarea que comenzaras a ver pues la creación de la carátula, los banners y todas estas cosas bonitas que vas a requerir en términos gráficos para tu podcast. Si recuerdas, en el episodio anterior, al igual que en el antepasado, te he estado dejando algunas tareas para que comiences a avanzarle a tu podcast en la medida en que nosotros vamos subiendo los episodios. Oye Ingrid, es que en estas semanas te has tardado un poco en subir. Por un lado he tenido problemas técnicos, eso sí es verdad, y en parte también es plan con maña para que tú tengas más tiempo para comenzar a checar quizá los fines de semana o en los ratitos que tengas libre, poder comenzar a llenar pues todos los aspectos que conlleva tener tu propio podcast. Como nos quedamos en el episodio anterior, habíamos hablado sobre quedarnos ya con carátula, banner, también te puse como una tarea adicional buscar la música para el intro o para el cierre o para ambas, para tu programa. Entonces, quiero partir de que mientras me estás escuchando, pues estas cositas ya las tienes más definidas, a lo mejor no completamente, pero ya tienes definidos algunos aspectos. Si recuerdas, en este episodio anterior, donde hablábamos ya del plan de contenidos, te dije al final que una de las tareas más importantes de un plan de contenidos es, por supuesto, la creación de un calendario editorial o un calendario de contenidos. Me puse a averiguar, hay mucha gente que ha hecho videos, incluso algunos que otros menos, pero han hecho podcasts, referentes a la creación de un calendario editorial. Ingrid, ¿es lo mismo? En esencia sí. Un calendario editorial, la mayoría de la gente lo está orientando, al menos ahorita en la actualidad, a la organización y planificación en redes sociales. Si eres community manager o quieres dedicarte a esta profesión, que es la gestión y manejo de redes sociales, un calendario editorial te sirve para precisamente cumplir con estas ideas o estas metas, que son la planificación y organización de las publicaciones en las diversas redes sociales. Sin embargo, crear un plan editorial o un plan de contenidos para podcast tiene obviamente pues más especificación hacia la publicación obviamente en este formato o en esta plataforma, pero se adapta perfectamente a tus redes sociales también, incluso si lo tuyo no es un podcast, quizás sea un blog, también te va a servir, o eres más de videoblog, tienes canal de YouTube, también te puede servir este mismo plan de contenidos. Obviamente aquí lo vamos a enfocar a estos parámetros que hemos estado trabajando desde hace ya algunos episodios, que ya es prácticamente sentar las bases para lo que tú vas a hacer. ¿Qué vamos a ver en este programa? Hoy te voy a dar 5 puntos para la creación de un calendario editorial. Antes de pasar estos 5 puntos, para mí es importante pues dejarte en claro pues qué vas a encontrar con este episodio y para qué te sirve básicamente el calendario, ¿vale? Ingrid, ¿para qué quiero un calendario editorial? ¿Para qué quiero crear un calendario
de contenido para un podcast. Yo quiero hacerlo algo más informal. Ok, se vale. Y es perfectamente comprensible. Pero tener un calendario de contenidos te va a ayudar a organizar mejor, a planificar y, por supuesto, a crear este contenido de una forma más dinámica. Regularmente cuando tenemos la emoción, cuando tenemos la chispa de crear el podcast, tenemos 1000 ideas y sentimos que tenemos muchísimo de qué hablar. Ajá, pasa el tiempo y conforme pasan las semanas, se te van agotando los temas hasta que llega un punto en el que te enfrentas otra vez a esa famosa hoja en blanco. Para muchos, este es el primer problema o el primer bache al que se enfrentan cuando van a crear el programa. Pero no es para todos. Hay personas que empiezan perfecto, tienen un buen de temas, tienen un buen de ideas. Ustedes mismos me han estado dejando en los comentarios algunas ideas de lo que quieren hacer. Hay gente que quiere hablar de 1000 cosas y sigue sin entender que necesita concentrarse en un solo tópico. Hay gente que me quiere hablar de, libros, pero de café, pero me quieren hablar de joyería, pero me quieren hablar de estética, pero me quieren hablar de uñas, pero me quieren hablar de cortes de cabello y es muy grande, muy grande los tópicos que quieren tocar. Entonces, aquí lo importante es creando un calendario. Es posible no solamente tener esta lluvia de ideas, esta famosa lluvia que te solicitan siempre que hay que tener esta parte creativa, te ayuda también a orientarte a qué temas darle seguimiento. Entonces, nos sirve para definir qué vamos a publicar, qué vamos a crear. También nos va a ayudar a decidir cuándo se va a publicar dicho material. También nos ayuda a definir en dónde. En el dónde, cuando este tema es de calendario editorial, pues se refiere a qué redes sociales. Pero este calendario de contenidos nos va a ayudar a definir dos cosas. Por un lado, sí, efectivamente, en qué redes sociales vamos a compartir y cuándo. Pero también nos va a ayudar a definir en qué plataformas vamos a difundir. Si lo recuerdas, ya en el episodio anterior que hablábamos un poco ya del tema del hosting o ese espacio o esa nube que necesitas para alojar tu podcast de manera permanente. En este punto es importante que definamos en qué plataformas vamos a estar. ¿Van a estar todos tus episodios? ¿Solamente van a estar algunos? ¿Uno los vas a publicar? No sé. Hay gente, yo no lo digo, yo no lo hago. Pero, por ejemplo, hay gente que publica en Spotify los lunes y en iBots y en otras plataformas los días miércoles, los días viernes, para abarcar toda la semana. Yo soy de los que apuesta a publicar pues el mismo día en todas las plataformas que tengo vigentes. Pero, reitero, es cuestión también de estrategia de cada persona, ¿vale? Entonces, el calendario también nos va a ayudar a definir cuándo y en qué plataforma vamos a publicar, ¿vale? Y finalmente nos ayuda a tener un mejor dominio y desarrollo de nuestro tiempo. Si tú te dedicas cada semana a pensar, ay, ¿y hoy de qué voy a escribir? Ay, hoy debería de pensar un nuevo tema. Ay, es que no tengo tema para la siguiente semana. Es sentarte cada semana a destinar un tiempo muy particular a la creación del contenido. En cambio, cuando tienes un calendario, es mucho más fácil ya. En un solo día te dedicas a planificar de 15 a un mes, 2 meses, 3 meses el contenido. Es decir, en un solo ratito me refiero a media hora, pero sí en un solo día que te dediques a planificar el contenido de todo un mes o de 2 meses o de 3 meses, te va a servir muchísimo porque ya de aquí en adelante ya tienes una agenda a cual apegarte y decir, ok, hoy toca esto, pum, 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 y entonces empiezas a trabajar con base a lo que ya tienes planificado, ¿vale? Ahora sí, pasemos una vez establecido este punto de la importancia y cuál es el beneficio o los beneficios que te tiene un calendario editorial o de contenido, vamos a enfocarnos a hablar de estos 5 puntos, ¿vale? Punto número 1. Elige en qué soporte vas a realizar tu calendario editorial. Me llama mucho la atención, personalmente yo no conocía hasta ahorita que estuve investigando, pero ya existen plataformas de pago mensual, anual
y creo que hay alguna que otra gratuita, que son estas herramientas exclusivamente destinadas a la creación de un calendario editorial. Mientras comenzaba a buscar, me di cuenta de que muchos youtubers, muchos copies, muchos expertos en marketing digital recomiendan X o Y herramienta. Personalmente jamás he trabajado con estas aplicaciones o estas páginas web o estas herramientas de costo. Yo no he trabajado con ellas, por ello no podría yo decirte una en específico, recomendártelas, no, porque nunca he trabajado con ellas, pero ahora ya sé que así como hay herramientas de gestión para redes sociales como HotSuite o como Metricool, también ya hay herramientas para que tú como copy, como escritor o desarrollador de contenido digital, crees también tu calendario. En caso de que quieras elegir una plataforma, puedes buscar en internet, echas un clavado e investigas cuál te conviene más a ti. Sin embargo, hay otras alternativas, que son las que yo he utilizado a lo largo de estos ya... iba a decir 3 años, porque es lo que llevamos con Comunica y Emprende, pero pues ya llevamos más añitos, ya casi unos 5 o 6 añitos llevamos con este tema de creación de contenido digital. Y siempre me ha pegado a, por ejemplo, agendas, hojas de Excel, hojas o documentos en Drive, incluso hojas en blanco en un cuaderno o en una agenda que tengas físicamente, puedes realizar tu calendario editorial. Yo me acomodo así, varias personas veo que también se acomodan de esta forma. Hay quienes compran la agenda tal cual clásica que conocemos de estas agendas anuales y funcionan muy bien. Personalmente siempre me acomodo más como con la parte tecnológica y pues ya desde hace algunos añitos yo lo que tengo es, por un lado tengo un programa con el que hago mapas mentales y los hago desde la tablet y luego de esta lluvia de ideas paso todo a una hoja en Excel que tengo en la nube de Google Drive y esta la puedo gestionar desde el celular, desde la tablet o en la computadora. A mí me ha funcionado, a mí me sirve trabajar así porque regularmente de la nada, a lo largo de estos años ustedes me han escuchado decir, hoy traigo un tema diferente porque tenía otro anotado en la agenda, pero vamos a sacar este tema. Bueno, pues en mi día a día, conforme los escucho, leo los comentarios, veo las dudas, también voy creando el contenido y voy recorriendo mi agenda. Cuando hablo de agenda no me refiero literalmente a la agenda física, sino a este plan de contenidos que tengo en el calendario. Hay gente que se enfoca más en el calendario tal cual que te ofrece Google. Otros se apoyan, por ejemplo, en el calendario que ofrece Microsoft en la computadora. Y pues hay otros, por ejemplo, yo al principio cuando empecé con el programa de podcast, pues me acuerdo que hacía todo el trabajo de planeación en una hoja en blanco, después lo pasé a un cuaderno y así sucesivamente. ¿De qué se trata? Única y exclusivamente de crear una tabla. Esta tabla por lo regular va a ser horizontal. Tú le puedes poner el número de recuadros que tú quieras, los colores que tú desees. A mí, por ejemplo, que soy muy visual, necesito separar las cosas por colores. Y entonces, ahí es donde voy anotando los tópicos, voy anotando las fechas y obviamente en dónde se va a publicar. Pero vamos ahorita para allá. Ahorita lo importante y el primer punto es que elijas en qué soporte vas a realizar tu calendario. Si tú eres muy meticulosa o eres muy meticuloso, muy detallista y te sientes más a gusto haciéndola en un cuaderno, se vale. Sacas una regla, haces una cuadrícula con esta misma diseño o este mismo formato de calendario, con celdas, con filas, con eso tienes. Si te acomodas más con una hoja de Excel o tú me dices, Ingrid, ahorita yo no tengo para gastar en una plataforma exclusivamente para calendario editorial, se vale. De hecho, también por eso no les recomiendo ninguna ahorita, porque yo lo que quiero es que tú te sientas cómodo de que no tienes que desembolsar grandes cantidades para comenzar con tu podcast, ¿vale? Entonces, ya sea una agenda, ya sea por programa o aplicación o en una hoja en Excel o desde Google Drive, como lo hago yo, puedes comenzar con el calendario, ¿vale? Punto número 2. Establece la periodicidad de tu programa y pásala al calendario editorial. ¿A qué me refiero? Ya en el episodio anterior te había dejado desde tarea, desde el anterior creo también, que pensaras, por un lado, la duración del programa,
pero también la periodicidad. Es decir, ¿cuándo va a salir tu programa? ¿Los miércoles, los lunes, los sábados, los domingos, los viernes, los jueves, en la tarde, en la noche, en la mañana? ¿A qué hora? Es muy importante que establezcas un día definido para la publicación de tu programa. Por ejemplo, los youtubers por lo regular, cuando promocionan una fecha establecida de su creación de contenido, nada más dicen una vez a la semana. De esta manera no se ven obligados a tener que cumplir con una fecha exacta para la publicación de contenido. En el caso del podcast es un poco más, establecido este tema y es importante que elijas una fecha. Ingrid, ¿cuál es la fórmula secreta para descubrir el día perfecto? No lo hay. No lo hay. Hay podcasts que son, por ejemplo, de noticias, que funcionan perfecto los domingos después de las 8 de la noche, 8 o 10 de la noche. Y esto tiene que ver un poquito con los hábitos que tiene de consumo, por ejemplo, las personas con respecto a las noticias. Si tu podcast, por ejemplo, es de entretenimiento, puede que funcione si lo subes los jueves o los viernes o el sábado en la tarde. Depende mucho del nicho de mercado, la temática y la edad de tus escuchas. Eso es lo que influye en la manera en que vas a programar el podcast. Algo que tienes que aprender es que este es un constante ejercicio de probar y pues margen y error. Hay que probar, no funciona, ok, lo cambiamos, aquí sí funciona, bueno, entonces continuamos así. De esa manera fue como definí el programa y su periodicidad. Si ustedes recuerdan, quienes son fans del programa de Hueso Colorado desde el principio, al principio manejábamos la publicación del podcast únicamente los días viernes. Posteriormente cambiamos a martes y viernes, 2 veces a la semana. Sin embargo, no aguanté el ritmo porque comencé otro proyecto al mismo tiempo que este y mi titulación. Entonces, terminé quemadísima y llegó un punto en que no sostuve pues la regularidad de la publicación y regresamos a los martes. En el caso de Comunica y Emprende y en el caso del programa de Speak, funciona bien en esta fecha. A la gente veo que le gusta más, hay de hecho más reproducciones a cuando lo subíamos los viernes. ¿Qué pasa con el otro programa que tengo? Ese me di cuenta que subiéndolo los viernes a la gente le queda perfecto porque tiene viernes, sábado y domingo para escucharlo. ¿Qué es lo que cambia? Los nichos de mercado. Pero me he dado cuenta que es algo que hay que ir probando. Entonces, yo te invito a que tu primer episodio o los primeros 5 o 10 episodios los trates de publicar en la fecha en la que a ti te quede. Pero si tú ves que no tienen mucha audiencia, cambia de fecha a una más estratégica o que sea un poco diferente a la principal para que notes la diferencia. Por ejemplo, nosotros moverlo de viernes a martes, pues sí hizo una gran diferencia y nos funcionó bastante bien. Entonces, hay que ir probando, pero con el tiempo tú solito vas a comenzar a tener respuestas, porque es complicado el darte una fórmula secreta con respecto al comportamiento que tienen los usuarios con tu audiencia. No va a ser la misma audiencia la mía que la que tienes tú con respecto a tu podcast, ¿vale? Ya me iba a pasar al segundo punto, pero todavía no. ¿Qué pasa? Si ya tienes definido el tema de la periodicidad, esto lo vamos a pasar a el calendario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta tabla o calendario, de preferencia que sí sea un calendario o que tú encuentres la forma de pasarle a esa tabla las fechas, lo que vas a hacer es decir, ok, mi podcast sale por decir los martes, como el mío. Sale los martes, va, o sale los lunes. Lo que vas a hacer es marcar contenido, la palabra contenido, en los 4 lunes de este primer mes, ¿va? Supongamos que nada más vas a hacer la planeación de estos primeros 15 días o un mes. Y entonces vas a establecer, puedes ponerle un dibujito de un micrófono, le puedes poner ahí la palabra contenido, le puedes poner podcast. Ok. ¿Qué vas a hacer? Ya sabes que esos 4 días, esos 4 lunes vas a sacar programas, sí o sí. Si recuerdas, tienes la importancia de los pilares o las categorías. Tienes 4 categorías para tu programa, entonces agarra y haz un tema o elige un tema de cada una de tus categorías y ponlo en la tabla. Es decir, el primer lunes, supongamos, y hasta les trabajé un ejemplo para que no me hiciera yo tantas bolas,
Les traigo un ejemplo. Supongamos que tú quieres hablar sobre coches. En particular, quieres hablar de coleccionismo de coches. Oye, Ingrid, pero es que no sé de qué hablar. Necesito mis categorías y no las saqué. No hice mi tarea. ¿Qué hago? Ok, ya hice la tarea por ti. Imagínate que tu podcast es de coches y tus 4 categorías van a ser las siguientes. 1. Datos culturales para apasionados del automovilismo. Déjalo en dato cultural. 2. Noticias o tendencias de los nuevos modelos. 3. Tips para coleccionistas de coches a escala. 4. Modelos. Y en modelos puedes hablar de deportivos, de clásicos, de últimos modelos o ediciones limitadas. De esos 4 tópicos o de esas 4 categorías de tu podcast, bueno, pues entonces el lunes, el primer lunes del mes, ¿de qué vas a hablar? Voy a hablar sobre 3 datos culturales sobre el dueño de Ford, por ejemplo. Ok. Entonces, ese tema lo vas a anotar en el calendario. El primer lunes, datos culturales del dueño de Ford. El segundo lunes vas a hablar sobre alguna tendencia de algún nuevo modelo. Entonces, supongamos que te enteras de que Lego va a sacar una réplica de un nuevo Ferrari, por ejemplo, y entonces vas a hablar en el podcast de esa noticia. Es una noticia tendencia, es algo novedoso, y entonces en tu calendario, en el segundo lunes, vas a anotar nueva noticia, tendencia o noticia de automóviles, ¿vale? Luego de ahí, en tu tercer lunes, ok, te gustan los modelos, hay 4 modelos de coches que a ti te gustan, entonces eliges un modelo y el tercer lunes vas a hacer un podcast enfocado a hablar, por ejemplo, de la historia del Porsche, por ejemplo, o del Corvette, qué sé yo. No estoy mucho de coches, realmente no sé casi nada, pero estoy tratando de hacerte un ejemplo para que te des una idea. Y para el último lunes del mes vas a hablar sobre, por ejemplo, tips. ¿Dónde comprar coches a escala económicos en la Ciudad de México? O en Campeche, o donde tú vivas, y que sepas que hay una tienda que vende esos coches que a ti te gustan y los vende a buen precio, y entonces vas a dedicar un podcast a enfocarte, a darle tips a la gente de dónde comprar los mismos coches que tú, ¿vale? Si te fijas, ya tienes 4 temas para abarcar un mes de tu podcast. Lo único que estás haciendo en esta tabla de contenidos es anotar la fecha y anotar el tema del cual vas a hablar. ¿Qué es el segundo punto que tienes que meter en este nuevo calendario? Ok, tienes que publicar la duración. Desde un momento previo, date una idea de cuánto vas a querer que dure tu episodio y además, cuántos días lo vas a difundir en redes sociales. Ahorita vamos para allá. Pero lo primero que quiero que tengas ya claro es justo este punto, que es ya definir la periodicidad y definir 4 temas, 4 u 8, dependiendo de cuánto quieras abarcar ahorita de tu contenido editorial. Es la manera en que vas a empezar a pensar los tópicos, ¿va? Ahora, para terminar de llenar este calendario, vamos a irnos al punto número 3, que es define si tu contenido va a ser evergreen o tendencia. Ingrid, ¿qué es el contenido evergreen? Ya dedicamos un episodio bastante extenso, bueno, en realidad 2, creo. Sí, ya hicimos 2. Y ahí te explico a detalle de qué va el contenido evergreen y te pongo algunos ejemplos y algunos tips en otro episodio para explicarte cómo puedes tú crear este contenido. Ahorita aquí a grandes rasgos lo que te puedo decir es que los contenidos evergreen son aquellos que van a consultar prácticamente todo el año cualquier persona que esté utilizando la plataforma en donde tú pongas tu podcast. Esa es la diferencia entre un contenido evergreen y uno de tendencia. ¿Cuáles son los tendencia? Aquellos que son noticia hoy, pero que tal vez para mañana a la gente ya no le interese, a la gente ya no le llame la atención hacer la búsqueda. Te voy a poner 2 ejemplos para tratar de dejar esto más claro. Si tú haces un contenido evergreen, va a ser un contenido que la gente le interese o resuelva la necesidad de las personas hoy, mañana, diciembre o dentro de tal vez 2 años. Un buen ejemplo es este programa, este podcast de cómo hacer un podcast. Seguramente va a haber alguien que en Navidad se le antoje hacer un podcast y me va a buscar. Va a ser San Valentín y me va a buscar. Va a ser
1 o 2 años y seguramente alguien me va a volver a buscar y no solamente me va a buscar, sino también le va a servir. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana yo hago un podcast, que eso ya lo hemos hecho en algún momento, que sea de contenido de tendencia? Que te diga, por ejemplo, las 3 mejores aplicaciones para crear tu podcast en 2020. Ahorita a la gente le va a servir de aquí a diciembre. Y entonces es contenido tendencia. Pero ¿qué pasa el próximo año? Igual la gente lo va a escuchar, igual la gente todavía le va a servir. Pero para el 2021, a la mitad del año o un poco después, o incluso ya para el 2022, a la gente no le va a interesar ver las aplicaciones del 2021. Van a decir, qué flojera, yo quiero lo de hoy. Y entonces, este podcast dedicado a las 3 aplicaciones mejor o más baratas para hacer tu podcast en 2020, se va a volver caduco, se va a volver obsoleto, ¿sí? Lo mismo, si tú creas un programa enfocado a la cocina y tú haces un podcast donde hables de 20 consejos para comprar el mejor pavo, seguramente tu podcast se va a volver tendencia en diciembre cada año, pero el resto del año la gente no lo va a buscar. En cambio, si haces un podcast dedicado a 4 consejos para hacer una cena familiar con poco presupuesto o económica, seguramente mucha gente te seguirá escuchando todo el año, incluso 2 o 3 años o más en Internet. Entonces, necesitas tener claro si quieres que tu contenido sea siempre puras tendencias o que sea contenido evergreen, es decir, que te busquen todo el año. En este programa en particular nos hemos enfocado principalmente el 90% del contenido que aquí hacemos es contenido evergreen, porque lo que yo quiero es, en términos de objetivo, es ayudarte, enseñarte e informarte. Entonces, por lo regular, los contenidos que aquí mostramos son contenidos que, aunque pasen los meses o incluso pasen los años, a las personas les sigan sirviendo. Hemos llegado en alguna ocasión a dedicar el programa a algún contenido tendencia, como alguna serie de Netflix, como cuando hablamos de Girl Boss, o cuando hablamos de este evento que hubo en el Auditorio Nacional este año sobre los primeros premios Spotify en el Auditorio Nacional. Ambos son un ejemplo de la tendencia. En el momento fueron bastante escuchados y ahorita a la gente ya no le interesa saber sobre este evento, ¿vale? Una vez que tenemos claro que puede ser contenido de tendencia, contenido evergreen o incluso puedes campechanearle y hacer contenido de ambos, puedes dar noticias, puedes hablar de aquello que es trending topic ahorita en Twitter o aquel contenido que es evergreen. Necesitas tomar en cuenta, por un lado, nunca pasar por alto 2 o 4 pilares que tienes en tus categorías. Es decir, si estás pensando en un tema para tu podcast, necesitas ubicarlo en una de estas 4 categorías. Por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas? Tenemos en nuestras categorías de podcast, tenemos comunicación, emprendimiento, desarrollo y emprendimiento, negocios online y negocios offline. Cada vez que yo pienso un tema, forzosamente tiene que caber en alguna de estas 4 categorías. Si no entra, entonces no es un tema viable para el programa. A lo mejor si yo quiero hablar sobre 4 tips para comenzar un negocio, ok, entonces va en negocio offline. Pero si yo te quiero hablar de 20 beneficios de tomar café, pues creo que no entraría en ninguna de las 4, ¿estás de acuerdo? Traducción, no tiene cabida este tema en mi podcast. Quizás si le doy un giro y a lo mejor te hablo de 4 beneficios de crear un negocio de café, entonces entraría a lo mejor en un negocio offline y entonces sí podríamos hablar del tema en el programa. Entonces, con este ejercicio, yo te invito a que tú, cuando comiences a llenar tu calendario editorial, tomes en cuenta respetar las categorías que ya estableciste, porque esas las vas a tener para toda la vida. Y es muy importante que tengas siempre en mente si entra en alguna de estas. De lo contrario, no es un tema factible. Trata de darle un giro. Si no se puede, evita el tema, ¿vale? Una vez que ya tienes establecido las categorías, ya tenemos en el calendario qué día va a salir tu podcast, es importante que destines 1 o 2 días, el tiempo que sea necesario, cada semana a la investigación de tu tema.
No importa si es contenido evergreen, no importa si es tendencia, tienes que dedicarle tiempo a la investigación de tu programa. Una cuestión también importante, ahorita que estoy mencionando el tema de la investigación, es el también ubicar los temas relevantes del mes. Otro factor importante por el cual te sirve tener un calendario de contenidos es que también puedes adelantarte a aquellos temas o aquellas fechas que sean recurrentes. Por ejemplo, si tú tienes un podcast donde vas a hablar sobre cine y te gusta hacer reseñas de cine, seguramente en tu calendario vas a tener que tener marcado cuándo son las premiaciones de los Ariel, los Oscar, si eres de televisión, los Emmy. Tienes que marcar esas fechas y obviamente destinar un artículo o en este caso un programa de tu podcast a hablar de estos eventos, a hablar de los ganadores o hablar de la premiación como tal. Es decir, tener en el calendario las fechas relevantes para tu negocio o para tu marca o para tu podcast son importantes porque a partir de ahí te puedes adelantar a fechas. Nuevamente te pongo el ejemplo de los coches. Yo no sé, pero seguramente tendrán algún festival o algún evento o alguna presentación que se haga de manera anual. Entonces, tú que eres un conocedor, ya tendrás en el calendario que en noviembre o en septiembre hay un evento de coches. Tienes tiempo para dedicar un podcast a hablar del evento o a hacer la cobertura del evento o hacer una crítica porque a lo mejor tú fuiste al evento y entonces cubrir esa fecha o ese mes con uno o dos programas de tu podcast a ese famoso evento que se realizó. ¿Sale? Ese es otro punto importante, tener en cuenta fechas que siempre van a estar presentes mes con mes y que van a afectar la creación de tu contenido. Y un punto adicional con referente al contenido evergreen o de tendencia es escucha a tus seguidores, escucha a tu audiencia. No solamente escúchalos, también léelos y anota todas las dudas, comentarios, sugerencias, recomendaciones que te hagan. Recuerda que el podcast sí es tuyo en la medida en la que tú eliges la temática, en la medida en que tú realizas el podcast, pero en realidad el podcast es de tu audiencia y tu audiencia manda. Si tu audiencia tiene dudas sobre un tema, dedícale ese episodio a darle respuestas. Si tu podcast te das cuenta de que hay temas que están flojos, significa que a la gente no le están gustando tanto y entonces dale más seguimiento a aquellos episodios que ves que a la gente le sirven, le gustan y que han dejado comentarios. Si la gente te hace sugerencias, anótalas también y hazlas parte de tu agenda. A lo largo de estos 3 años, algo que a mí me ha funcionado perfecto es tema que ustedes me recomiendan, tema que ustedes tienen dudas, tema que ustedes me piden asesoría, es del tema que nosotros hacemos tutoriales, los podcasts y reviews. Todo va de la mano de aquello que ustedes necesitan. Entonces, si tú vas a hacer podcast de aquí en adelante sobre coches o de cocina, seguramente la gente te va a dar una retroalimentación impresionante que en el momento vas a sentir que es poca. A lo mejor te escuchan 2, 3, 4 personas. Sin embargo, con el tiempo, las personas, de tanto que te escuchan, entre ellas empiezan a interactuar, surgen dudas y esas dudas es ahí donde entras tú para crear nuevos episodios donde contestarles a las dudas, sugerencias o temas que ellos mismos te están pidiendo que realices, ¿vale? Punto número 4. ¿Cuántas redes sociales quieres tener? Es muy importante que ahorita ya en el calendario editorial definas cuántas redes sociales va a tener tu podcast. A veces la gente se va con la finta de que una vez que has creado tu podcast es necesario tener todas y cada una de las redes sociales habidas y por haber porque hay la interacción en todas partes con tus usuarios. Y esto es falso de entrada porque no sabes en este momento cuáles son los hábitos de consumo, de entretenimiento en términos de redes sociales de tus escuchas. Eso es por un lado. Y por el otro, a largo plazo, la gestión de tantas redes sociales resulta no solamente una responsabilidad muy grande, sino una inversión de tiempo muy, muy grande. Entonces, yo te recomiendo que al inicio de tu creación de podcast, nada más crees 1 o 2 redes sociales como base.
para comenzar a difundir tu podcast. Si no tienes ninguna red social, ni tampoco creas un sitio web, difícilmente atraerás escuchas de manera, digamos, rápida. Tener las redes sociales no es una garantía de atraer a la gente, pero sí te ayuda a comenzar a tener la interacción con los escuchas. Por ejemplo, si tú desde ahorita ya eres parte de un grupo, de una comunidad en Facebook, por ejemplo, partiendo de este ejemplo de los coleccionistas, si tú eres coleccionista de coches y tú ya estás en varios grupos de estos cerrados que están en Facebook, ok, ya te das una idea de que la mayoría de la gente o de la comunidad enfocada a los coches a escala o coches de juguete está en Facebook, ok, entonces que tu primer red social sea Facebook. Ahora, si tú en este punto te das cuenta que eres fanático de la cocina y realmente ves que no están tanto en redes sociales, pero están mucho en YouTube, ok, queda claro que entonces la plataforma en la que tienes que estar sí o sí, además de las de podcast o de distribución de podcast habituales como Spotify o iVoox, sin duda será YouTube. Ahora, si tú ves que tu comunidad es mucho más de estar en interacción constante en Instagram, por ejemplo, si eres mucho de pastelería o repostería, cocina, y ves que hay muchas personas que han subido mucho material a Instagram, entonces tal vez tu cuenta se vería primordial Instagram y a lo mejor Twitter o Instagram y Facebook. A veces nos hacen creer, eso me lo dijo hace poco ya 2 personitas en redes sociales, a veces nos hacen creer que para crear un podcast desde cero, sin saber nada, necesitas hacer un estudio de mercado súper exhaustivo, que necesitas analizar el mercado por lo menos un mes o cosas así para comenzar tu podcast. Y la gente se asusta mucho y la gente se bloquea y me dice, no, ya no quiero hacer nada. No pasa nada. A veces es también echar de la mano el conocimiento empírico, la convivencia con los grupos. Reitero, no es la misma convivencia que tiene la gente que son fanáticos, por ejemplo, del bordado, que tienen grupos cerrados en Facebook a los que mi mamá le gusta ver tanto en Facebook como en YouTube. Y son comunidades de señoras que se encargan de bordar, que les encanta compartir trucos para cierto punto o cierto tela o cosas de costura. Tienen sus redes sociales y tienen sus hábitos y no son los mismos que por ejemplo, de los que son fanáticos, por ejemplo, de las figuras que están más en Instagram o de aquellos que son coleccionistas que están más en Twitter y Instagram o qué sé yo. Entonces, no te espantes, no necesitas empezar teniendo el super estudio de mercado para saber todos estos datos duros. Tranquilo, tranquila. Esto lo vas a ir resolviendo con las mismas herramientas de las redes sociales que ya te proporcionan, al igual que las plataformas de podcast. Entonces, ahorita echo mano de esta parte de conocimiento empírico y comienza a averiguar y determina nada más tener 1 o 2 redes sociales. Hace poco me tocó dar asesoría para canal de YouTube y me decían, es que ¿cuántas redes sociales abro, Ingrid? ¿Cómo ves? Abro Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook, y le dije, ok, ¿y qué vas a subir en todas? Porque algo que tienes que tener claro es que en todas tienes que subir contenido. De lo contrario, no tiene sentido que las abras. Hay redes sociales que cuesta más trabajo gestionar que otras y hay unas que son más efectivas que otras dependiendo del nicho de mercado. Entonces, lo más importante es empieza con pocas, si se puede, 1 sola red social o 2, donde sientas que hay más de tu comunidad, más de aquellas personas que creas que el podcast les va a gustar y entonces enfócate a esas redes sociales. Y punto número 5, haz este calendario o llena este calendario por mes o por trimestre, incluso lo puedes hacer por bimestre. ¿Por qué es recomendable dedicar espacio a estos temas? Cuando tú te sientas 1 sola vez al mes o 1 vez cada 3 meses a llenar este calendario, no solamente tienes mayores opciones y tienes este tiempo destinado exclusivamente a llenar el calendario, te ayuda también en la parte creativa y te ayuda también a abarcar muchos más temas con mejor seguimiento. Por ejemplo, hace 1 año dediqué varios episodios a hablar del tema de la titulación. Conforme fui haciendo ramificaciones en un mapa mental que tengo, me di cuenta que el tema daba para muchísimo, que había muchos temas
que nadie había abarcado, que nadie había tocado y que era importante comenzar a difundir esta información. Y lo mismo ahorita está pasando con los podcasts. En un principio comencé explicándote la importancia de escucharlos, después los beneficios que te trae desde la perspectiva del podcaster y las mismas dudas que ustedes han tenido, las mismas cuestiones que me han preguntado en YouTube como en redes sociales, solo que dio pie a crear toda esta serie de episodios enfocados a explicarte yo cómo hago el podcast y cómo lo puedes hacer también tú. Una vez dicho esto, lo más importante del podcast es que tú le des seguimiento a este calendario. ¿Qué vamos a anotar? Para hacer un pequeño resumen. ¿Qué vamos a anotar en este calendario? Vamos a anotar los días que vamos a publicar podcast. 2. Vamos a llenar en cada uno de los días que nos corresponden al mes un tema. ¿Cómo vas a sacar el tema? Partiendo de las categorías que ya tienes, ya sean 2, ya sean 3, ya sean 4. Algunos expertos mencionan 6, ok, si tú quieres tener 6 temas base, adelante. ¿Cómo vas a llenar esa tabla? Vas a poner ahí en qué redes sociales se van a compartir. ¿Cómo voy a compartir esto? Ok. Hay gente que le apuesta a que el mismo día que sale su podcast, ese mismo día comparte en ambas o en las 3 redes sociales que tienen. Por lo regular, yo a veces lo que me ha funcionado más en este podcast, en el otro no tanto porque no me he metido tanto a la parte de redes sociales, lo que yo he notado es que funciona bien que distribuyas tu contenido y lo compartas en las diferentes redes sociales en diferentes días. ¿Por qué? Si tú buscas herramientas de pago para la gestión de redes sociales, estas te ofrecen horarios y te van ayudando a establecer en qué horario la gente visita o ve más tus contenidos. No me quiero meter tanto este rollo porque no te quiero abrumar con community manager, con gestión de redes sociales, porque es un tema muy amplio, muy grande, pero a lo que voy es, a veces un contenido en Twitter a las 2 de la tarde puede tener un gran boom, puede tener muchas visitas. Sin embargo, en ese mismo horario en Facebook, la publicación simplemente está muerta, es decir, nadie la ve. Y a la inversa, a veces una publicación a las 8 de la noche en Facebook puede tener mucho éxito en fin de semana, pero entre semanas se te cae. Son cositas que vas a ir descubriendo, pero ahorita lo más importante es que crees 1 o 2 redes sociales y entonces anotes en este calendario, además del tema, qué días vas a compartir tu contenido en estas redes sociales. Más adelante te voy a dar, espero, una asesoría con respecto a redes sociales únicamente, pero necesito que en tu calendario, además de anotar los temas y los días que van a salir tu podcast, anotes qué días y a qué hora vas a compartir, por ejemplo, la fotito de tu podcast o simplemente la URL. Si tú no quieres crearle banner, si tú no quieres que tu podcast esté en YouTube, puedes ponerle la misma carátula a todos los podcasts que sean siempre igual y entonces lo que va a cambiar solamente es el título de tu podcast cuando lo compartas en redes sociales. Entonces, supongamos que ya quedamos. El lunes sale mi primer podcast. Ok, mi tema es tips para, dónde comprar coches a escala. Y entonces tu podcast sale el lunes, puedes compartir el martes en redes sociales, puedes compartir a lo mejor en Facebook el martes y el jueves y viernes puedes compartir en Twitter. Esto solamente por ponerte un ejemplo para que empieces poco a poquito. No me quiero meter a que aquí hagas un super plan o estrategia de contenidos nivel community manager, porque no. La idea o la esencia de este podcast es ayudar a las personas como tú que a lo mejor tienen 0 conocimiento de redes sociales, 0 conocimiento de podcast, pero que tienen ganas de empezar su proyecto. Entonces, como no quiero que te me abrumes tanto con esto, solamente elige estas 2 redes sociales y establece en este calendario los días que vas a publicar y cuáles van a ser los temas que vas a publicar, por lo menos de aquí a 15 días, de aquí a un bimestre o trimestre. Oye, Ingrid, pero yo no le encuentro sentido. ¿Para qué quieres que haga esto? Realmente me la quiero aventar más relajada. Como ya te mencionaba al inicio, y me gustaría cerrar con eso el tema, es recuerda que 7 de cada 10 podcasts que comienzan se quedan en el podcast número 7, número 10 o número 15.
Es decir, la mayoría fracasan. Y una de las razones de la deserción de un podcaster estriba en la falta de contenido y la falta de seguimiento periódico a la publicación. Es decir, a veces se les acaban las ideas, a veces se aburren o simplemente ya no encuentran de qué más hablar. No es fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere de mucho tiempo de publicación, de producción, grabación. Ya lo verás cuando comiences con tu primer episodio, pero es un muy padre proyecto, es una forma bastante interesante este formato que te brinda muchísimos beneficios. Entonces, para evitar esa deserción, para evitarte que el día de mañana le digas al mundo, pues yo tenía un podcast, pero pues ya lo dejé. O que le digas al mundo, ay, yo tenía un podcast, pero pues ya ni me acuerdo, quién sabe en qué episodio me quedé. Yo lo que quiero es que crees un podcast que viva muchos meses, incluso años, si de ti es tu decisión, por supuesto. Pero mi idea es que crees un podcast que sirva, que te ayude, que te guste, que te sientas cómodo y que te dure muchísimo tiempo. Entonces, partiendo de estos puntos, espero que ya para la siguiente sesión tengamos ya resuelto todos estos temas. Para el siguiente podcast ya necesito que este calendario, ya sea de un mes o trimestre, lo tengas lleno. Es decir, que ya sepas de qué vas a hablar mañana, la otra semana y en 15 días. Segundo, que ya tengas listo música, banner y también ya tengas, por supuesto, el parrafito de tu descripción, de qué se trata tu podcast. Y también ya necesito que para este momento ya tengas listo, por lo menos, que empieces a investigar de qué va a ir tu primer tema. No nada más que llenes el calendario, sino que ya me pienses un poco más a fondo cómo va a ser tu primer episodio. Es decir, necesito que hagas un párrafo de descripción, que pongas el título y que ya para la siguiente sesión nosotros comencemos ya a ver aspectos de equipo, aspectos de programa para editar y todo lo que necesitas para comenzar con la grabación de tu primer episodio. Así que te invito a que en el siguiente episodio te quedes conmigo para pues ajustar detalles y propiamente comenzar con la grabación de tu primer episodio. ¿Sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes. Y cuéntame, ¿cómo vas con tu proyecto de podcast? ¿Ya tienes más o menos avanzadas las cosas o aún tienes miedo de comenzar? ¿Aún no sabes ni por dónde empezar con las categorías? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los peros? Déjamelo, todas las dudas, todos los miedos o las inquietudes que tengas, desahógate conmigo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde ando. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iVoox, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, pues mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster. Bueno, si tienes uno de estos sapos pequeñitos, bueno, hasta a tu sapo pónselo o mínimo a tu suegra, pero por favor que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, recuerda también darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak.
el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.